Mi casa se convirtió en cenizas en cuestión de minutos. Desesperado, fui a casa de mi hijo Roberto. Él miró a su esposa Patricia y se rió. «Mira esto, mi papá queriendo vivir aquí». Luego me dijo: «No hay lugar para una carga como tú». Y cerró la puerta sin remordimiento. Sin opciones, llamé al muchacho que crié como hijo, ahora dueño de un imperio. Su convoy blindado atravesó el humo y solo dijo 3 palabras: «Estoy aquí». Tengo 68 años y nunca imaginé que vería desaparecer toda mi vida en menos de 10 minutos. Primero llegó el olor, ese aroma químico extraño que te paraliza el pecho. Después, el humo gris que se filtraba bajo la puerta de mi recámara. Cuando la abrí, el pasillo era un infierno naranja. Las llamas se movían como si tuvieran vida propia, devorando las cortinas que mi madre me había regalado cuando me casé hace 42 años. No tuve tiempo de pensar. Solo logré agarrar mi cartera de piel, la que mi esposa Carmen me había obsequiado por nuestro 20º aniversario, con nuestras iniciales entrelazadas en hilo dorado, y corrí hacia la puerta principal. El calor me quemaba la espalda, mis chanclas derritiéndose en el piso. Afuera, mis vecinos ya estaban llamando a los bomberos. Doña Esperanza me abrazó mientras yo temblaba, viendo las ventanas explotar una por una. Cada explosión era un recuerdo muriendo. Ahí estaba el álbum con fotos de Roberto cuando era bebé. Ahí el piano antiguo donde mi abuela me había enseñado a tocar. Ahí las joyas que había heredado y pensaba dejarle a mi nieta. Los bomberos llegaron 20 minutos después, pero ya era demasiado tarde. El fuego había ganado. «Don Eduardo», me dijo el capitán, con esa voz que trata de ser amable, pero carga malas noticias. «Lo siento mucho, don Eduardo. El fuego se propagó demasiado rápido y la estructura está comprometida. Es pérdida total. Pérdida total. 40 años de mi vida reducidos a escombros humeantes y 2 palabras frías». «¿Tenías seguro?», preguntó un bombero joven. Negué con la cabeza. No, lo había cancelado 6 meses antes. Mi pensión del gobierno de Jalisco apenas cubría la comida, y el seguro costaba 3.000 pesos al mes, que ya no podía permitirme. Nunca pensé que algo así me pasaría. Me quedé ahí parado con mi cartera apretada contra el pecho, mientras el amanecer pintaba de rosa las cenizas de lo que fue mi hogar. No me quedaba nada, ni ropa, ni documentos, ni dónde dormir esa noche. Y en ese momento, con el humo todavía quemándome los pulmones, solo pude pensar en una cosa. Necesitaba a mi hijo. Si esta historia toca algo en ti, suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo para seguir escuchando confesiones como esta que te harán reflexionar sobre la familia, el amor y la dignidad. Pero lo que estaba a punto de pasar, no podía ni imaginarlo en mis peores pesadillas. Roberto vive a solo 40 minutos de donde estaba mi casa, o mejor dicho, donde solía estar. Con manos temblorosas marqué su número, mientras doña Esperanza me sostenía el brazo. El teléfono sonó 5 veces antes de que contestara. «Papá, son las 6:15 de la mañana». Su voz sonaba irritada, somnolienta. «Hijo, se quemó mi casa, se quemó todo». Apenas podía hablar entre sollozos. «No tengo nada, Roberto, necesito...» «Espera, ¿qué se quemó?» Hubo un silencio. «Mira, no puedo hablar ahorita. Patricia y yo tenemos una cena importante esta noche». «Roberto, por favor, no tengo a dónde ir». Otro silencio, más largo, más frío. «Está bien, ven, pero solo por hoy, ¿entiendes? Solo para que te organices». Doña Esperanza me prestó 1.200 pesos para el taxi. Durante todo el trayecto me aferré a mi cartera como si fuera lo único que me conectaba con la persona que era ayer. El taxista ni siquiera me cobró completo cuando le conté lo que había pasado.
Todavía hay gente buena en este mundo. La casa de Roberto está en Zapopan, una colonia donde las mansiones tienen rejas de hierro forjado y jardines que parecen salidos de revistas. 3 pisos de cantera gris, ventanas enormes, 2 BMW nuevos estacionados enfrente. Mi hijo había triunfado. Trabajaba como director financiero de una multinacional. Ganaba más en un mes de lo que yo había ganado en años. Me sentí tan pequeño frente a esa puerta de madera tallada. Toqué una vez, 2 veces. Patricia abrió casi inmediatamente. 35 años, alta, delgada, con ese tipo de belleza que intimida. Llevaba una bata de seda borgona, y su cabello estaba perfectamente peinado, aunque apenas amanecía. Me miró de arriba abajo, mi ropa que olía a humo, mi cara manchada de hollín, mis chanclas medio derretidas, y su boca se torció en algo que no era exactamente una sonrisa. «¿Eduardo?», dijo mi nombre como si le doliera la lengua. «¿Roberto me contó? ¿Qué situación tan lamentable?». No me invitó a pasar. Se quedó ahí bloqueando la entrada. «¿Está Roberto?», pregunté. Mi voz sonaba tan débil. «Se está vistiendo. Tenemos un día muy ocupado». «Patricia, por favor, solo necesito un lugar donde quedarme mientras...». «¿Amor?», gritó hacia adentro sin dejar de mirarme. «Tu papá está aquí». Roberto apareció detrás de ella. Mi hijo, el niño que había cargado en brazos, al que había alimentado, al que había cuidado cuando tuvo neumonía a los 5 años, y los doctores no estaban seguros de que sobreviviera. Ese niño era ahora un hombre de 42 años, con traje italiano y un reloj que costaba más que mi casa. Bueno, lo que solía ser mi casa. Nuestros ojos se encontraron, y entonces pasó algo que nunca olvidaré. Roberto miró a Patricia. Ella le devolvió la mirada y ambos se rieron. No fue una risa nerviosa. Fue una risa burlona, de incredulidad, como si mi presencia en su puerta fuera el chiste más absurdo del mundo. «Mira esto», dijo Roberto con esa media sonrisa. «Mi papá queriendo vivir aquí». Las palabras me golpearon más fuerte que el calor del incendio. «Roberto, yo...». «Papá», me interrumpió, y su tono era el que usarías con un vendedor ambulante, molesto. «Papá, entiende, no tenemos una habitación preparada. Además, Patricia es muy celosa de su privacidad y espacio. No podemos alterar nuestra rutina así de repente». «Situaciones». Así llamó a mi tragedia, una situación. «Pero, hijo, es solo hasta que pueda». «Lo siento», dijo, pero no había ni una pizca de disculpa en sus ojos. «Busca a un amigo o llama a servicios sociales. Tienen albergues para personas en tu condición». Patricia puso su mano en el hombro de Roberto, posesiva, protegiendo su territorio. «Tenemos compromisos, Eduardo. Estoy segura de que entiendes». Y entonces Roberto cerró la puerta. No la azotó. Eso habría sido casi más honesto. No, la cerró lentamente, con calma, como quien cierra la puerta del refrigerador, después de ver que no hay nada interesante ahí. Me quedé parado en los escalones frontales de la mansión de mi hijo, con el sol matutino calentándome la espalda y el frío de su rechazo congelándome el alma. Una señora que barría la banqueta de la casa vecina me vio. Rápidamente desvió la mirada, apenada. Ella también había escuchado todo. Caminé hacia la calle. Me temblaban las piernas, no de cansancio, sino de algo mucho peor. Esa clase de dolor que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre el amor, sobre la familia, sobre quién eres. Y entonces, sentado en la banqueta de una colonia que nunca sería mi hogar, con mi cartera sobre las rodillas y lágrimas que ya no podía contener, recordé a alguien que no compartía mi sangre, pero que quizás compartía algo más importante.
Saqué mi celular. Busqué un número que no había marcado en 2 meses, desde su cumpleaños. Y con el corazón latiéndome en la garganta, llamé a Alejandro. Porque si mi propio hijo me había cerrado la puerta en la cara, tal vez el muchacho que había criado sin ser mío, que durmió en mi sofá y comió en mi mesa cuando nadie más lo quería, todavía recordaba lo que significa la lealtad. El teléfono sonó 3 veces, 4. Pensé que no contestaría. Después de todo, Alejandro era ahora un hombre importante con negocios, responsabilidades. ¿Por qué recordaría a un viejo? Papá Eduardo. Su voz, esa voz que hace 28 años era aguda y asustada, era ahora profunda y segura, pero aún me decía papá. Alejandro, hijo. Mi voz se quebró. Se quemó mi casa. No tengo nada. ¿Dónde estás? Su tono cambió inmediatamente. Alerta, protector. Estoy en casa de Roberto, pero él... ¿Qué hizo Roberto? La pregunta fue filosa como navaja. No pude responder. Solo lloré. Y en esas lágrimas Alejandro entendió todo. Mándame tu ubicación exacta. Estaré ahí en 90 minutos. ¿Me oyes, papá? No te muevas de donde estás. 90 minutos. Prometió 90 minutos. Y supe que cumpliría su palabra, porque Alejandro siempre cumplía su palabra. Mientras esperaba, sentado en esa banqueta, llegaron los recuerdos como olas. Recuerdos de cómo había conocido a este muchacho que ahora venía a salvarme. Era 1997. Yo tenía 40 años y acababa de regresar de un doble turno en el Ayuntamiento de Guadalajara, donde trabajaba como empleado municipal. Carmen aún vivía. Roberto tenía 14 años. Vivíamos en un departamento pequeño, pero decente, en la colonia americana, en el centro de Guadalajara. Nuestra vecina se llamaba Elena, 32 años, adicta a la heroína, con un hijo de 9 años llamado Alejandro, que siempre estaba solo. Lo veía por la ventana, un niño flaco con ojos enormes y tristes, sentado en las escaleras del edificio, esperando a que su madre regresara. A veces esperaba por días. Una tarde lo encontré llorando en la calle. Tenía el labio partido. «¿Qué pasó, mijo?», le pregunté. «El novio de mi mamá dijo que era una carga. Me empujó». Esa noche le di de cenar. Sopa, pollo asado y verduras. Se comió 3 platos como si no hubiera comido en días, porque probablemente no había comido. «¿Sabe tu mamá dónde estás?». Alejandro negó con la cabeza. No aparece desde antier». Desde ese día, Alejandro empezó a tocar mi puerta. Primero con timidez, después con confianza. Le daba desayuno antes de la escuela, revisaba su tarea en la tarde, curaba sus rodillas raspadas. Carmen protestaba. «Eduardo, este no es nuestro problema. Tenemos a Roberto que criar». «Es un niño, Carmen, un niño que no tiene a nadie». «Tiene madre». Tener madre y tener alguien que te cuide son 2 cosas diferentes. Cuando Alejandro cumplió 11 años, Elena desapareció. Simplemente se fue una mañana con un narcotraficante de Sinaloa que le había prometido una vida mejor. Dejó a Alejandro con una nota. «Perdóname, ya no puedo más». Quise adoptarlo legalmente. Inicié el proceso, pero Carmen se opuso. Dijo que no podíamos permitirnos otro hijo. Discutimos por semanas. Al final, ella nunca firmó los papeles, pero no importó. Alejandro se mudó a mi sofá de todas formas. Durmió ahí 5 años, hasta que consiguió una beca para una preparatoria en Puebla, y tuvo que irse. Le compré su maleta, sus uniformes. Preparé comida para 2 semanas. «Papá Eduardo», me dijo el día que se fue, a los 16 años, con lágrimas en los ojos. «Cuando crezca y tenga dinero, le voy a comprar una casa grande y lo voy a cuidar como usted me cuidó. No necesito casas grandes, mijo. Solo necesito que seas feliz y nunca olvides de dónde vienes». Lo abracé
sin saber que Carmen moriría 2 años después de cáncer, sin saber que Roberto se casaría con Patricia y se convertiría en alguien que no reconocía, sin saber que este niño flaco del sofá se convertiría en un hombre que construiría edificios por toda la ciudad. Alejandro estudió ingeniería civil, trabajaba de día y estudiaba de noche. Se graduó con honores. A los 25 años abrió su primera constructora. A los 30 ya tenía contratos con el gobierno. A los 35 era dueño de 3 empresas de desarrollo inmobiliario. Y nunca, nunca dejó de visitarme. Nunca dejó de llamarme papá. El rugido de motores potentes me sacó de mis recuerdos. 3 camionetas negras, blindadas y relucientes, bloquearon la calle frente a la mansión. Los vecinos se asomaron asombrados. De la camioneta central bajó un chofer que corrió a abrir la puerta trasera, y de ahí salió Alejandro. 37 años, alto, hombros anchos, en un traje gris impecable, pero con el rostro abrumado de preocupación. Corrió hacia mí con la misma urgencia con que corría a mis brazos cuando tenía 9 años y necesitaba refugio. Me abrazó fuerte, como si quisiera protegerme del mundo entero. «Estoy aquí», susurró en mi oído. «Estoy aquí, papá. Estoy aquí». 3 palabras, solo 3 palabras, que significaban todo lo que Roberto no pudo decirme. Lloré contra su pecho mientras él me sostenía. Y en ese momento, rodeado del murmullo de los vecinos y el motor encendido de las camionetas y por las miradas perplejas de los vecinos, incluyendo Roberto y Patricia, que habían salido de la casa al escuchar el escándalo, entendí algo fundamental. La familia no siempre es la sangre que compartes. A veces es el amor que eliges dar y el amor que eliges recibir. Alejandro me ayudó a subir a la camioneta de lujo. Antes de entrar, miré la casa de Roberto. Él estaba ahí parado, boca abierta, viendo a su padre ser salvado por el muchacho que siempre había considerado el parásito del sofá. «Vámonos, papá», dijo Alejandro, extendiendo su mano, y nos fuimos. Nos alejamos rápidamente de ese lugar donde mi propio hijo me había llamado una carga. Pero esto era solo el principio, porque lo que yo no sabía en ese momento era que Alejandro no solo venía a salvarme, venía a darme la oportunidad de recuperar algo mucho más precioso que una casa. Venía a devolverme mi dignidad. Nunca había viajado en un auto tan lujoso. A los 68 años, el silencio del blindaje y la suavidad de los asientos de piel me abrumaron. Miré la ciudad por la ventana con lágrimas secándose en mi cara. Alejandro estaba a mi lado, tomando mi mano. Alejandro no dijo nada durante el trayecto. No era necesario. Su presencia era suficiente. Llegamos a la entrada privada del Hotel Villa Premier, en zona Minerva. Un gerente nos esperaba con 3 empleados. Alejandro debía haber llamado durante el camino. «Don Eduardo». El gerente se inclinó de una manera que me pareció exagerada. «Su suite está lista. Hemos preparado todo según las instrucciones del ingeniero Morales». Suite. Nunca en mi vida me había quedado en una suite de hotel. Alejandro me guió al elevador con su mano en mi espalda, ese gesto protector que me recordaba cuando era pequeño y yo lo llevaba al doctor. Y él se aferraba a mi saco del miedo. La suite estaba en el piso 18. Cuando abrieron la puerta, casi me caigo hacia atrás. Era más grande que todo mi departamento. Sala con ventanas enormes con vista a toda la ciudad. Recámara con cama king size, baño de mármol con jacuzzi, balcón privado. Había flores frescas en cada mesa, una canasta con frutas y quesos, y hasta una botella de vino con una tarjeta que decía: «Bienvenido a casa, papá Eduardo». «Hijo, esto es demasiado», susurré. «Es lo mínimo». Su voz temblaba de emoción contenida.
Usted me dio techo cuando no tenía nada. Ahora me toca a mí. Me desplomé en el sofá, no de cansancio físico, sino de agotamiento emocional puro. En menos de 6 horas había perdido mi casa, había sido rechazado por mi propio hijo, y ahora estaba en un hotel de lujo, cuidado por el muchacho que una vez durmió en mi sofá. Alejandro se arrodilló frente a mí, como solía hacer cuando era pequeño, y quería contarme algo importante. Escúcheme bien, papá. Voy a solucionar todo. Mañana en la mañana va a venir un doctor a revisarlo. Después vamos a comprarle ropa nueva. Y después... Hizo una pausa. Después buscaremos soluciones permanentes. Pero hoy, solo hoy, quiero que descanse, se dé un baño largo, coma bien, sepa que no está solo. Alejandro, el costo de esto debe ser como 16.000 pesos la noche. Y no me importa nada, dijo sin parpadear. Perdone la expresión, pero es la verdad. Usted pagó mucho más que eso criándome. Ni siquiera se acerca al primer abono de mi deuda con usted. Se levantó y llamó a su asistente, una joven que apareció con una tablet. Patricia, por favor, confirma la cita con el doctor Lambert mañana a las 9:00 a.m. y contacta a Sophie de Liverpool para que traiga opciones de ropa. «¿Talla?», me miró. «¿Qué talla usa, papá? ¿Grande?» «Pero, hijo, no es necesario». «Talla grande». Continuó sin escucharme. Ropa casual, elegante, zapatos cómodos, todo lo que necesita un caballero que merece todo el respeto del mundo. Presupuesto abierto. Patricia tomaba notas rápidamente. También necesito que reserves al mejor experto en seguros que conozcas. Quiero que vaya al sitio donde estaba la casa de papá Eduardo y me dé un reporte completo. Costos de reconstrucción, trámites legales, todo. ¿Reconstrucción?, pregunté incrédulo. Alejandro se volvió hacia mí con una sonrisa gentil. ¿Pensaba que lo iba a dejar sin casa? Papá, le voy a reconstruir esa casa mejor de lo que estaba, con instalaciones nuevas y seguras, y esta vez con un seguro que yo voy a pagar por el resto de su vida. Las lágrimas volvieron, pero éstas eran diferentes. No era dolor. Era algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. No puedo aceptar todo esto. Puede y va a hacerlo. Su tono era firme pero amoroso, porque eso es lo que hace la familia de verdad, no la que le cierra la puerta, sino la que le abre los brazos. Se acercó y me besó en la frente, exactamente como yo solía hacer con él cuando tenía pesadillas y lo consolaba en medio de la noche. Descanse, papá. Mañana vengo temprano con café fresco y conchas de esa panadería que le gusta en el centro. ¿Se acuerda de la que íbamos cuando yo era niño? Me acuerdo, hijo. Claro que me acuerdo. Alejandro se fue, pero dejó a Patricia con instrucciones de que podía pedir cualquier cosa del servicio a cuartos, sin preocuparme por nada. Me quedé solo en esa suite enorme. Me detuve frente a la ventana, viendo la ciudad iluminarse con las luces del atardecer. Desde ahí arriba todo parecía pequeño. Los problemas, las tragedias, incluso el rechazo de Roberto. Mi teléfono vibró. Un mensaje. Era de Roberto. «Papá, ¿qué fue ese circo? ¿Desde cuándo Alejandro tiene chofer y escoltas? Necesitamos hablar». Leí el mensaje 3 veces. Ninguna disculpa. Ningún «¿estás bien?». Solo curiosidad sobre el dinero de Alejandro. No respondí, porque en ese momento entendí algo que me dolió, pero también me liberó. Mi hijo no había venido a buscarme por remordimiento. Había venido por envidia. Me di el baño más largo de mi vida. El agua caliente me quitó el olor a humo, pero no pudo quitar el dolor de saber que el hijo que había traído al mundo me había fallado, mientras el hijo que había criado me había salvado.
Esa noche, en una cama más cómoda de lo que había dormido jamás, aferrado a mi cartera de piel, lo único que me quedaba de mi vida anterior, pensé en Carmen, en cómo se había opuesto a la adopción de Alejandro, en cómo me había dicho que no podíamos permitírnoslo. «Mira dónde estamos ahora, mi amor», susurré en la oscuridad. Resulta que el niño que no podíamos permitirnos es el único que puede permitirse cuidarme. Y por primera vez desde el incendio, sonreí, porque las 3 palabras de Alejandro, «estoy aquí», significaban más que cualquier discurso elaborado. Significaban presencia, lealtad, amor incondicional, el mismo que yo le había dado cuando el mundo le había dado la espalda. Y ahora, sin saberlo todavía, estaba a punto de descubrir hasta qué punto mi vida había cambiado realmente. Porque Alejandro no solo venía con lujos y suites de hotel, venía con planes. Planes que pondrían a todos en su lugar, especialmente a mi hijo Roberto y a su esposa Patricia. Los siguientes 5 días en el hotel fueron surrealistas, como vivir la vida de otra persona, una persona que merecía ser mimada, cuidada, respetada. Alejandro cumplió cada promesa. Llegaba cada mañana a las 8:00 con café fresco en un termo y conchas recién salidas del horno. Se sentaba conmigo en el balcón mientras el sol de octubre pintaba la ciudad de dorado y platicábamos de todo, de nada, como cuando era adolescente, y me contaba sus sueños de construir edificios que tocaran el cielo. El doctor Lambert vino y me examinó de pies a cabeza. Presión alta por el estrés, pero nada grave. Me recetó medicamentos para dormir mejor y me hizo prometer que comería 3 veces al día. «Su hijo está muy preocupado por usted», me dijo mientras guardaba su estetoscopio. «No es mi hijo biológico», aclaré. No sé por qué sentí la necesidad de decirlo. Me miró con esos ojos sabios que solo los doctores con años de experiencia tienen. «Don Eduardo, he visto muchos tipos de familias en mi carrera, y créame cuando le digo que la biología es lo menos importante. Ese joven lo ama como si lo hubiera llevado en el vientre. Eso es lo que importa». Sophie llegó de Liverpool con 3 maletas llenas de ropa. Pantalones cómodos pero elegantes, camisas de algodón suave, zapatos que no me lastimaban los pies, incluso ropa interior nueva y pijamas de seda que me hicieron sentir como un rey. «El ingeniero Morales fue muy específico», explicó Sophie mientras organizaba todo en el closet. Dijo: «Quiero que mi papá se sienta como el hombre valioso que es». Esas fueron sus palabras exactas. El costo total fueron 90.000 pesos. Cuando vi el recibo, casi me desmayo. Alejandro simplemente se encogió de hombros. «Papá, gasto más que eso en gasolina para mis carros en un mes. Déjeme hacer esto, por favor». Pero el lujo no sanaba la herida. Esa grieta profunda que se había abierto en mi pecho cuando Roberto cerró esa puerta. Las noches eran lo peor. Cuando todo estaba silencioso y la ciudad dormía abajo, me quedaba despierto, mirando el techo, recordando. Recordaba cuando Roberto tenía 7 años y se enfermó de escarlatina. Pasé 3 noches sin dormir a su lado, poniéndole compresas frías en la frente, rezándole a la Virgen de Guadalupe que no me lo quitara. Carmen estaba de viaje por trabajo. Estaba solo con mi miedo, tomándole la mano mientras deliraba con fiebre. Cuando se recuperó, me abrazó y me dijo: «Papá, cuando crezca, lo voy a cuidar como usted me cuida, se lo prometo». Promesas de niños, tan sinceras en el momento, tan frágiles con el tiempo. Recordaba cuando tenía 15 años y quería una bicicleta de montaña que costaba 22.000 pesos. Yo ganaba 50.000 pesos al mes como empleado municipal. Carmen acababa de perder su trabajo.
No teníamos dinero extra. Trabajé tiempo extra por 2 meses. Hice turnos de noche. Me dolían los pies. Llegaba a casa cuando Roberto ya dormía y me iba antes de que despertara. Pero para su cumpleaños, la bicicleta estaba ahí, roja y brillante, con un moño enorme. Su sonrisa ese día valió cada ampolla en mis pies. Recordaba cuando entró a la universidad privada. La colegiatura era 200.000 pesos al año. No teníamos ese dinero. Teníamos un pequeño departamento en Tlaquepaque que mis papás me habían dejado. Un departamento que pensaba conservar para mi vejez, para vender si algún día lo necesitaba. Lo vendí por 3 millones de pesos. Pagué sus 4 años completos de universidad. Roberto se graduó sin una sola deuda. Mientras tanto, yo seguí pagando renta, sin ahorros, sin reservas. Cuando consiguió su primer trabajo con buen sueldo, llegó a casa con flores. «Papá, esto es por todo lo que ha hecho. Ahora me toca cuidarlo a usted». Pero ese turno nunca llegó, porque 2 años después conoció a Patricia. Patricia, bella, sofisticada, de una familia rica de Guadalajara, hija de empresarios textiles, acostumbrada a lo bueno y caro, a que todo girara a su alrededor. Desde el principio me trató con condescendencia, como si fuera un provinciano agradable, pero ignorante. En las comidas familiares me corregía la forma de hablar. «Eduardo, no se dice aiga, se dice haya», me decía con esa sonrisa falsa. Nunca me llamó suegro, nunca papá, solo Eduardo, como si fuéramos amigos de la misma edad, en lugar de ser familia. Roberto cambió poco a poco. Empezó a avergonzarse de nuestro modesto departamento cuando Patricia venía. Compraba vino caro para impresionarla y me pedía que usara los platos buenos, los únicos platos que teníamos. «Papá, ¿podrías, tal vez, no sé, vestirte un poco mejor cuando venga Patricia? Está acostumbrada a cierto estilo». Esa frase dolió más que cualquier bofetada. Después de la boda, las visitas se hicieron menos frecuentes. Una vez al mes, después cada 2 meses, después solo en Navidad y mi cumpleaños, y siempre con prisa, siempre con compromisos más importantes. Siempre Patricia mirando el reloj con impaciencia. El año pasado, para mi cumpleaños 67, ni siquiera vinieron. Roberto me mandó un mensaje. «Perdón, papá. Patricia organizó un fin de semana en Puerto Vallarta y ya está todo pagado. Se lo repongo después». Nunca me lo repuso. Y ahora, después de cerrarme la puerta en la cara en mi momento más vulnerable, me mandaba mensajes preguntando sobre el dinero y los escoltas de Alejandro. Sobre dinero, sobre lo que podía conseguir. Una noche en el hotel me quebré. Llamé a Alejandro llorando a las 2:00 de la mañana. «Papá, ¿qué pasó? ¿Está bien?» «No puedo dormir, hijo. No dejo de pensar en qué hice mal, en qué momento perdí a mi hijo». Silencio del otro lado de la línea. «Dame 20 minutos», finalmente dijo. Llegó en pijama con un abrigo encima y el cabello despeinado. Traía una bolsa de la farmacia. «Té de manzanilla», dijo, mostrándomelo, como el que usted me hacía cuando no podía dormir. Nos sentamos en la sala de la suite. Él hizo el té en la cafetera pequeña, mientras yo me envolvía en una manta. «Papá Eduardo, usted no hizo nada malo». Su voz era firme. «Usted fue un padre extraordinario. El problema no es usted. Es que Roberto eligió a la persona equivocada y dejó que esa persona lo cambiara». «Pero es mi hijo, Alejandro. Salió de mí. ¿Cómo puede cerrarme la puerta así?» «Porque los hijos no siempre están a la altura del amor que recibieron». Me entregó el té. «Y a veces los que no son hijos de sangre son los que mejor entienden el valor de lo que les dieron». Me abrazó mientras yo lloraba en su hombro. Este hombre de 37 años, millonario,
dueño de un imperio, consolándome, como yo lo consolaba cuando tenía 9 años y lloraba porque su madre no venía por él. «Voy a averiguar algo», murmuró. «Algo no cuadra en todo esto. Roberto era diferente antes de casarse con Patricia. Necesito saber qué está pasando realmente en esa casa». «¿Qué vas a hacer?» «Tengo contactos, papá. Gente que me debe favores. Déjeme investigar un poco». No entendí muy bien qué quería decir, pero estaba tan cansado, tan agotado emocionalmente, que simplemente me dejé llevar. Alejandro se quedó esa noche durmiendo en el sofá de la suite, como en los viejos tiempos cuando dormía en mi sofá, y yo despertaba en medio de la noche para revisar si estaba tapado. Esta vez fui yo quien lo tapó con una manta y me quedé viéndolo dormir, pensando en el milagro de haber encontrado un hijo en el lugar más inesperado, mientras el hijo que esperaba encontrar, siempre a mi lado, se había vuelto un extraño. Pero lo que Alejandro estaba investigando revelaría verdades que ni siquiera imaginaba, verdades que explicarían todo y que harían que mi dolor se transformara en algo completamente distinto, en indignación, en furia y finalmente en dignidad recuperada. Pasaron 4 días antes de que Alejandro volviera a mencionar el tema. 4 días donde lo noté más callado, más pensativo. Llegaba con café y conchas, pero su mente estaba en otra parte. ¿Pasó algo, hijo?, le pregunté una mañana mientras desayunábamos en el balcón. «Estoy esperando información. Eso es todo», dijo. La información llegó un viernes por la tarde. Yo estaba viendo una serie cuando Alejandro entró a la suite sin tocar. Su expresión era una mezcla de furia contenida y tristeza profunda. «Papá, necesito que vea algo y le advierto que va a doler». Se sentó a mi lado en el sofá con su tablet. Sus manos temblaban ligeramente mientras abría un archivo. «Contraté a un detective privado, alguien discreto, profesional. Le pedí que averiguara qué estaba pasando realmente en la casa de Roberto». Se me contrajo el estómago. «Alejandro, no sé si quiero...» «Necesita saber, papá. Necesita entender que lo que él le hizo no fue casualidad, fue premeditado». Tocó la pantalla. Empezó un audio. Era la voz de Patricia. Reconocible, aguda, autoritaria. «Roberto, te lo he dicho 1000 veces. Tu papá es un manipulador profesional. Ha vivido toda su vida haciéndote sentir culpable para sacarte dinero». La voz de mi hijo respondió, pero sonaba débil, insegura. «Patricia, no exageres. Mi papá nunca me ha pedido dinero directamente». «Ay, no. ¿Y esto qué es?» «Ay, hijo, la pensión ya no me alcanza». «Oh, ay, hijo, se me descompuso la calefacción». «Es manipulación emocional. Quiere que pagues todo mientras él se hace la víctima». «Pero él me dio todo cuando era niño». «Porque era su obligación». «No le debes nada, Roberto. Él eligió ser padre. Nadie lo obligó. Ahora que tienes dinero, quiere vivir de ti como sanguijuela». Mi corazón se detuvo. Literalmente sentí que dejó de latir por un segundo. Alejandro pausó el audio y me miró con ojos llenos de lágrimas. «Hay más, papá, mucho más». Presionó reproducir otra vez. «Además, ese viejo habla mal de mí con tus tías. Le dijo a tu tía Sofía que yo era una oportunista, que me casé contigo solo por dinero. ¿Vas a permitir que difame a tu esposa?» «Mi papá dijo eso. No puedo creerlo». «Pregúntale a tu tía si no me crees. Eduardo es de esos suegros tóxicos que quieren controlar a sus hijos para siempre. Pero conmigo no va a poder. Si realmente me amas, pondrás límites. Me elegirás a mí sobre él». Silencio en la grabación. Después, la voz de Roberto, derrotada. «Tienes razón. Necesito poner límites». «Excelente. Y cuando venga con el siguiente drama, porque siempre hay drama, no le des dinero
y no lo dejes quedarse aquí. Esta es nuestra casa, no un albergue para viejitos que se hacen los pobres». El audio terminó. Me quedé mirando la pantalla en blanco. Mi mente trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Las mentiras, las manipulaciones, la forma en que Patricia había envenenado la mente de mi hijo. Nunca... Mi voz salió estrangulada. Nunca he hablado mal de ella con nadie. Nunca he dicho nada a Sofía ni a ninguna tía. Siempre he sido educado con ella, incluso cuando me trataba con desprecio. Lo sé, papá. Por eso investigué eso también. Llamé personalmente a su cuñada Sofía. Confirmó que usted nunca tuvo esa conversación. Patricia mintió descaradamente. Alejandro escroleó por la pantalla. Aparecieron fotos, recibos, estados de cuenta. Y hay más. Mire esto. Alejandro leyó el estado de cuenta en voz alta. Espalas Lomas, 15.000 pesos. Boutique Palacio, 45.000 pesos. Me miró fijamente. Un promedio de 100.000 pesos al mes en spas, restaurantes caros, ropa de diseñador, tratamientos estéticos. Mientras ella gastaba eso, yo estaba cancelando mi seguro de casa porque no podía pagar 3.000 pesos al mes. La ironía fue como una puñalada en el estómago. Aquí, continuó Alejandro, mensajes entre Patricia y su hermana. Leyó en voz alta. Ya convencí a Roberto de que su papá es dramático. Cuando venga con su crisis, no le va a abrir la puerta. Por fin esta casa será solo nuestra sin viejitos molestando. Respuesta de la hermana. Muy bien, los suegros son parásitos. Mejor que se vaya a un asilo. Patricia, respuesta. Ni siquiera eso. Que se las arregle. Roberto ya es mío. Cada palabra era puro veneno. Pero lo peor no era el veneno de Patricia. Era que Roberto había elegido beberlo. Todavía hay una cosa más, papá. Alejandro cerró el archivo de fotos y me miró directamente a los ojos. El día del incendio, cuando usted llamó a Roberto, hay una grabación de que después de colgarle a usted, Roberto llamó a Patricia. Ella estaba en el gimnasio. El detective habló con uno de los entrenadores personales que los escuchó. ¿Qué dijeron? Roberto le contó del incendio. Patricia respondió: «Ni se te ocurra dejarlo quedarse. Dile que no hay lugar. Sé firme o nunca se va a ir». Y Roberto obedeció. Me levanté del sofá. Necesitaba moverme, caminar, hacer algo con toda esa rabia que empezaba a hervir en mi pecho. Entonces todo estaba planeado, dije, más para mí mismo que para Alejandro. Las risas, las palabras crueles. No hay lugar para una carga como tú. Todo planeado. Sí. Alejandro también se levantó. Patricia lo programó como programas una máquina, y él se dejó. Me detuve frente a la ventana, mirando la ciudad. Millones de luces, millones de personas, y me sentía como el más solo de todos. ¿Sabe qué es lo que más me duele, Alejandro? Mi voz era casi un susurro. No es que Patricia sea cruel, es que Roberto le creyó. Me conoce desde hace 42 años. Conoce mi carácter, mi forma de ser. Y aún así, eligió creer que yo era manipulador, mentiroso, oportunista. Alejandro vino por detrás y puso sus manos en mis hombros. Porque era más fácil. Es más fácil creer las mentiras que te liberan de responsabilidades que enfrentar la verdad que te exige ser mejor persona. Me volví para mirarlo. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Confrontarlo? ¿Mostrarle las evidencias? Podría, dijo Alejandro lentamente. Pero tengo una idea mejor. Una que le enseñará una lección que nunca va a olvidar. Una que le mostrará exactamente quién es su padre y quién es él. Había algo en sus ojos, un brillo calculador que reconocí. Era la misma mirada que tenía cuando era adolescente y planeaba cómo resolver un problema complicado. ¿Qué está pensando?, le pregunté. No venganza, papá. Justicia. Hay una diferencia.
La venganza busca lastimar. La justicia busca equilibrar la balanza. Se sentó de nuevo y me jaló para que me sentara a su lado. Roberto y Patricia actuaron así porque creen que usted es débil, que está solo, que no tiene opciones ni apoyo. Les vamos a mostrar lo equivocados que están, pero no confrontándolos directamente. Eso solo los pondría a la defensiva. ¿Entonces cómo? Alejandro sonrió. No era una sonrisa feliz. Era una sonrisa que daba un poco de miedo. Vamos a crear una situación donde ellos mismos revelen su verdadera naturaleza, donde su codicia e hipocresía queden expuestas frente a todos, frente a la familia, los amigos, frente a ellos mismos. No entiendo. Va a entender, papá, pero necesito que confíe en mí. ¿Confía en mí? Miré a este hombre que había venido con un convoy a salvarme, que pagó una suite de 16.000 pesos la noche sin parpadear, que había contratado detectives para descubrir la verdad, que me sostuvo cuando lloré a las 2:00 de la mañana. Con mi vida, hijo, confío en ti, con mi vida. Bien, porque lo que voy a hacer requiere su participación. Va a requerir que actúe un poco, que simule. ¿Puede hacer eso? Pensé en Roberto riéndose de mí, con Patricia. Pensé en las mentiras, en la puerta cerrándose en mi cara, en 42 años de amor tirados a la basura como si fueran desperdicios. «Puedo actuar», dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. «Enséñeme qué tengo que hacer». La invitación llegó 3 días después. Un sobre color crema con letras doradas en caligrafía elegante. El ingeniero Alejandro Morales tiene el honor de invitarlo a una cena de celebración por el lanzamiento de su nuevo proyecto inmobiliario, Torres del Puerto. Viernes 8 de noviembre, 8:00 p.m. Restaurante Alcalde, vestimenta semiformal. Alejandro me mostró la lista de invitados mientras tomábamos café en el balcón de la suite. Roberto y Patricia, obviamente, pero también he invitado a 3 parejas de mis socios, gente de mi círculo de negocios, todos con dinero, todos influyentes. Quiero que sean testigos del espectáculo. ¿Por qué necesitas testigos?, pregunté. Porque lo que vamos a hacer no es solo para usted y para mí, papá. Es para que Roberto entienda que sus acciones tienen consecuencias sociales, que la gente de su nivel, el nivel al que tanto aspira, va a saber exactamente qué tipo de hombre es. Me mostró mi invitación. Decía: «Invitado especial de honor, don Eduardo Herrera». Invitado de honor. Exacto. Te voy a presentar como la persona más importante en mi vida. Y Roberto va a tener que sentarse ahí, viendo cómo todo el mundo te trata con el respeto que él te negó. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Alejandro me llevó al salón más exclusivo de Zona Rosa. Corte de cabello, rasurada, manicura. Me sentí como Cenicienta siendo preparada para el baile. Sophie volvió con un traje. Cuando lo vi casi lloré. Era azul marino, lana natural, con un corte que favorecía mi figura sin ser exagerado. Elegante, digno, con zapatos de piel italiana y una corbata de seda borgona. «¿Cuesta 16.000 pesos?» susurró Sophie cuando vi la etiqueta. «Alejandro, esto es demasiado». «Nada es demasiado para esta noche, papá. Vas a entrar a ese restaurante viéndote como el rey que eres, y todos lo van a saber». A las 7:30 p.m., Alejandro vino a recogerme en un traje gris carbón, corbata de seda, mancuernillas doradas. Parecía portada de revista de negocios. «Te ves magnífico, papá», dijo, los ojos brillando. «Carmen estaría orgullosa», le dije. «Incluso ella, que tuvo miedo al principio, hoy sabría que fuiste nuestra mayor bendición». Nunca antes la había llamado así. «Mamá», refiriéndose a Carmen, la mujer que no había querido adoptarlo, pero que al final
lo había tratado con cariño. Ella estaría orgullosa de ti, hijo, del hombre en que te convertiste. Restaurante Alcalde está ubicado en el piso 45 de la torre corporativa, con vista a todo Guadalajara. Cuando las puertas del elevador se abrieron y el maître nos saludó personalmente, Ingeniero Morales, entramos y el maître nos recibió personalmente. La mesa estaba en 1900, el área privada, rodeada de ventanas con vista al puerto iluminado. Había 9 asientos. 5 ya estaban ocupados, los socios de Alejandro con sus esposas. Reconocí a uno de ellos de las noticias, Felipe Reinar, dueño de una cadena hotelera. Su esposa Isabel llevaba un collar de diamantes que probablemente costaba más que mi casa. Bueno, lo que mi casa había costado cuando existía. Eduardo. Alejandro me presentó con una voz clara y fuerte. Estos son mis socios y amigos, Felipe e Isabel Reinar, Marco y Sofía Lemoine, Lorenzo y Clara Williamson. Todos me saludaron con educación genuina, con respeto, como si fuera alguien importante. Es un honor conocerlo, don Eduardo, dijo Felipe estrechando mi mano. Alejandro no para de hablar de usted. Dice que es el hombre más importante en su vida. Antes de que pudiera responder, escuché voces en la entrada. Roberto y Patricia habían llegado. Ella llevaba un vestido negro ajustado, escote pronunciado, tacones rojos, exagerado para una cena de negocios. Roberto llevaba traje gris, pero se veía incómodo. Sus ojos recorrieron el lugar, evaluando, calculando quién era quién. Su mirada me encontró. Se detuvo abruptamente. Su expresión fue de sorpresa total. Claramente no esperaba verme ahí. Alejandro se levantó y fue a saludarlos con una sonrisa corporativa perfecta. Roberto, Patricia, qué bueno que pudieron venir. Pasen, pasen. Los guió a la mesa. Roberto caminaba como robot. Patricia me lanzó una mirada venenosa al pasar junto a mí. Alejandro hizo las presentaciones generales. Cuando llegó a mí, su tono cambió. Se volvió más cálido, más personal. Y aquí está, puso su mano en mi hombro. Don Eduardo Herrera, mi papá. El silencio duró 3 segundos. ¿Su papá? Felipe parecía confundido. Pensé que había dicho que su padre biológico lo abandonó. Así fue. Alejandro mantuvo su mano en mi hombro. Pero Eduardo me acogió cuando tenía 9 años. Me dio comida cuando tenía hambre, techo cuando no tenía dónde dormir, educación cuando nadie más creía en mí. Es mi papá en todo lo que importa. Isabel me sonrió tiernamente. ¡Qué historia tan hermosa! Debe estar muy orgulloso de él. Lo estoy, dije, encontrando mi voz. Siempre lo he estado. Roberto y Patricia se sentaron en silencio. Roberto miraba su plato. Patricia jugaba con su copa de agua, claramente incómoda. La cena comenzó. Entrada de foie gras con mermelada de higo, vieiras selladas, pechuga de pato a la miel. Cada platillo una obra de arte. Cada bocado probablemente costando lo que yo ganaba en un día de trabajo. La conversación fluyó. Alejandro habló de su nuevo proyecto, 3 torres residenciales de lujo en Puerto Vallarta. Inversión de 4.000 millones de pesos, departamentos desde 15 millones. Felipe estaba interesado. ¿Cuándo inicia la construcción? En enero. Ya tengo todos los permisos. Por cierto, quería hablarle de una posible sociedad para... Patricia lo interrumpió con voz melosa. No sabíamos que Eduardo estaría aquí. ¡Qué sorpresa! El tono no era de sorpresa agradable. Era de sorpresa molesta. ¿Por qué sería una sorpresa? Alejandro le devolvió la mirada. Dije que presentaría a alguien importante. ¿Quién más sino mi papá? Es que... Patricia se rió forzadamente. Bueno, técnicamente no es tu papá. Digo, no oficialmente. Sofía Lemoine frunció el ceño. ¿Perdón? No entendí.
lo que Patricia trata de decir. Lorenzo habló por primera vez, su voz tensa. Es que Alejandro no es hijo biológico de Eduardo. Yo soy el hijo biológico. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Ah, dijo Lorenzo Williamson lentamente. Entonces, ¿ustedes son hermanos? No, exactamente. Roberto se aclaró la garganta. Yo soy el hijo real. Alejandro es... Bueno, mi papá lo ayudó cuando era niño, pero... Alejandro lo interrumpió con una voz de acero. Cuando este padre perdió su casa en un incendio, tú le cerraste la puerta en la cara. ¿O me equivoco? Todos los ojos se volvieron hacia Roberto. Empezó a sudar. Yo... Fue un malentendido. Estaba bajo mucho estrés y... ¿Y entonces? Insistió Alejandro. Le dijiste que no había lugar para una carga como él, y dejaste que tu esposa lo llamara dramático y manipulador. Patricia palideció. Alejandro, no sé qué te contó Eduardo, pero no me contó nada. Alejandro sacó su teléfono. No necesitaba que me contara. Contraté detectives, profesionales, y descubrí exactamente qué tipo de persona eres, Patricia, y qué tipo de hombre dejaste que se volviera Roberto. Puso el teléfono sobre la mesa y presionó reproducir. La voz de Patricia llenó el espacio privado. Roberto, te lo he dicho 1000 veces. Tu papá es un manipulador profesional. Las caras de los invitados cambiaron de curiosidad a shock, a disgusto. El audio continuó. Cada palabra venenosa, cada mentira, cada manipulación. Cuando terminó, nadie habló. Roberto tenía la cabeza agachada. Patricia temblaba de rabia. Esto es una trampa, siseó Patricia. Nos trajiste aquí para humillarnos. No. Alejandro guardó el teléfono. Los traje aquí para mostrarles un espejo, para que puedan ver lo que veo yo, lo que todos aquí ven ahora. Isabel tocó mi mano. Don Eduardo, lo siento. Nadie debería pasar por algo así. Gracias, querida, dije suavemente. Felipe miró a Roberto con desprecio mal disimulado. ¿Es cierto esto? ¿Dejaste a tu padre en la calle después de que perdió su casa? Roberto abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Es complicado. No. Mi voz salió clara, firme. No es complicado, es simple. Me levanté. Las piernas me temblaban, pero me mantuve firme. Te llevé en mi vientre por 9 meses. Sentí cada patada, cada movimiento. Cuando naciste eras tan pequeño, tan perfecto. Lloré de felicidad. Pensé, este niño es mi propósito, mi razón de existir. Las lágrimas empezaron a caer, pero continué. Te di mi leche. No, perdón. Me corregí. Te alimenté, te cambié miles de pañales. Pasé noches sin dormir cuando tenías fiebre. Trabajé tiempo extra para que tuvieras juguetes en Navidad. Vendí mi único departamento, mi única seguridad, para que tuvieras educación. Te di 42 años de mi vida, Roberto. 42 años. Papá, levanté la mano. Ya no soy tu papá, Roberto. No en la forma que importa. Porque ser papá no es solo dar la vida. Es estar presente, es cuidar, es proteger. Y yo hice todo eso por ti. Pero tú no hiciste nada de eso por mí cuando importaba. Mi voz se quebró, pero no me detuve. Alejandro, continué, este hombre que no comparte mi sangre, pero sí mi corazón, vino por mí cuando nadie más lo hizo. Me dio techo, dignidad, respeto. Él es mi hijo, el único que importa. Alejandro también tenía los ojos húmedos. Patricia se levantó abruptamente. No vamos a quedarnos aquí a ser humillados. Vámonos, Roberto. Pero Roberto no se movió. Se quedó viendo la mesa como si todos los recuerdos lo estuvieran golpeando de una vez. ¿Te acuerdas? Le dije suavemente. Cuando tenías 7 años y tuviste escarlatina, pasé 3 noches sin dormir, cuidándote, rezándole a la Virgen de Guadalupe
que no me lo quitara. Y cuando te recuperaste, me prometiste que cuando crecieras me cuidarías igual. ¿Te acuerdas de esa promesa, hijo? Una lágrima corrió por su mejilla. Papá, yo te libero de esa promesa, dije. Ya no me debes nada, pero yo tampoco te debo nada. Estamos a mano. Roberto, vámonos. Patricia le jaló el brazo. Esta vez se levantó, pero antes de irse me miró una última vez. Lo siento, murmuró. Yo también, respondí. Siento que no seas el hombre que pensé que serías. Se fueron, sus pasos resonando en el piso de mármol, dejando atrás un silencio pesado. Clara rompió el silencio. Es usted un hombre increíble, don Eduardo. Pocos tendrían esa fuerza. No es fuerza, admití. Es supervivencia. Aprendes a sobrevivir cuando no tienes otra opción. Alejandro levantó su copa de vino. Un brindis, dijo. Por los padres que nos eligen, por las familias que construimos, no las que recibimos, y por la dignidad que nadie puede quitarnos. Solo nosotros mismos podemos regalarla. Todos levantaron sus copas. Por Eduardo, dijeron al unísono, y por primera vez en semanas sonreí. Una sonrisa real, completa. Porque aunque había perdido un hijo esa noche, había ganado algo más precioso, mi amor propio. Pero Alejandro aún tenía una carta bajo la manga. Algo que no me había dicho. Algo que cambiaría todo y le enseñaría a Roberto la lección más dura de todas. El postre llegó después de que Roberto y Patricia se fueron. Tarta de manzana con helado de vainilla. Pero apenas podía comer. Mi corazón latía demasiado rápido. La conversación en la mesa había cambiado. Ya no era formal y corporativa. Se había vuelto más íntima, más real. «Alejandro», dijo Marco Lemoine, limpiándose la boca con la servilleta. Esa fue probablemente la cena más incómoda, pero también más honesta, a la que he asistido en años. Perdón si los hice sentir incómodos. Alejandro parecía sinceramente apenado. No te disculpes. Isabel negó con la cabeza. Necesitábamos ver eso. Todos necesitamos recordar qué es realmente importante en la vida. Mi propia madre está en un asilo porque estuve demasiado ocupada para cuidarla. Mañana la voy a llamar. Felipe asintió. Es fácil perderse en el dinero, los negocios, mantener las apariencias. Pero al final, lo único que importa es quién estuvo ahí cuando no teníamos nada. Alejandro me miró. Por eso quería hacer esto público, papá. No solo para humillar a Roberto, sino para recordarme a mí y recordarnos a todos qué significa la lealtad, qué significa la familia real. Hubo un momento de silencio cómodo. Entonces Alejandro tomó una respiración profunda. Pero hay algo más que necesito compartir esta noche, algo que no le he dicho ni siquiera a papá Eduardo. Me volví hacia él, sorprendido. ¿Qué, hijo? Alejandro sacó un sobre del saco. Papel grueso sellado con cera roja. Esto lo puso sobre la mesa frente a mí. Es algo en lo que he estado trabajando por 3 semanas, desde antes del incendio, en realidad. Pero los eventos recientes han confirmado que era lo correcto. Alejandro, me estás asustando. No se asuste, al contrario. Sonrió gentilmente. Abrió el sobre y sacó varios documentos. Los desdobló cuidadosamente y me los mostró. El encabezado decía: «Petición de adopción de adulto». Se me fue el aire. ¿Qué es esto? Es la petición formal para que usted me adopte legalmente, papá. Sé que técnicamente ya soy adulto, y la adopción de adultos es rara. Pero en casos especiales, cuando hay una relación previa documentada de crianza, la ley lo permite. He contratado a los mejores abogados de derecho familiar del país. Las lágrimas empezaron a caer antes de que pudiera contenerlas. Hijo, yo...
Siempre he querido que fuera oficial. Su voz se quebró ligeramente. Siempre he querido poder decir legalmente, este es mi padre, no solo del corazón. Legalmente, ante Dios, ante la ley, ante todos, quiero que su apellido sea mi apellido. Quiero que cuando llenen formularios médicos y pregunten por familiar más cercano, su nombre esté ahí. Quiero que todo lo que he construido, todo lo que soy, esté legalmente vinculado a usted. Pero Alejandro, ya tienes apellido. Morales, el apellido de tu padre biológico. Un padre que nunca conocí. Un hombre que embarazó a mi madre y desapareció. Ese apellido no significa nada para mí. Sacó otro documento. Esta es una petición de cambio de nombre, de Alejandro Morales a Alejandro Herrera Morales. Su nombre primero como debe ser. No podía hablar, solo lloraba. Los demás en la mesa también estaban emocionados. Vi a Clara discretamente limpiarse los ojos. Y hay más. Alejandro sacó un tercer documento. Este es mi testamento actualizado. Quiero que sepa qué dice papá, porque lo concierne directamente. Alejandro, no necesito saber tu testamento. Necesitas saber porque Roberto necesita saber. Eso me hizo detenerme. ¿Qué quieres decir? Alejandro miró a los presentes. Perdonen la franqueza, pero esto es importante. Mi patrimonio actual está valuado en aproximadamente 2.000 millones de pesos. Empresas, propiedades, inversiones. Es mucho dinero. Felipe silbó bajito. No sabía que estabas a ese nivel, Alejandro. Trabajo duro y he tenido suerte. Se encogió de hombros. Pero el punto es este. En mi testamento anterior no tenía herederos directos. El dinero se dividiría entre varias instituciones benéficas. Eso es noble, comentó Sofía. Sí, pero no estaba bien, porque yo sí tengo familia. Tengo a papá Eduardo. Me miró intensamente. Según este nuevo testamento, cuando yo muera, el 50% de todo lo que poseo irá directamente para usted, papá, sin condiciones, sin restricciones. Hijo, no, casi grité. Esto es demasiado. No necesito... No se trata de necesidad, se trata de mérito. Su tono era firme. Usted invirtió en mí cuando nadie más invirtió. Me dio no solo comida y techo, sino dignidad, esperanza, futuro. Este es mi retorno de inversión para usted. ¿Pero el otro 50%? Alejandro sonrió con cierta tristeza. Esos irán a fundaciones que ayuden a niños de la calle, niños como yo, para que otros tengan la oportunidad que yo tuve de encontrar un Eduardo Herrera en sus vidas. Isabel aplaudió suavemente. Después, todos la siguieron. Esto es hermoso, Alejandro, dijo Felipe. Pero, ¿por qué contarnos todo esto en esta cena? Porque necesito testigos. Alejandro miró alrededor de la mesa. Testigos de peso, gente respetable que pueda atestiguar mi estado mental, mis intenciones, que esta no es una decisión impulsiva. ¿Por qué? Preguntó Lorenzo. Porque cuando Roberto venga, y va a venir, necesito que ustedes puedan confirmar que esto es real. ¿Crees que va a volver? Preguntó Marco. Sé que sí. Alejandro sacó su teléfono y mostró la pantalla. Ya empezó a mandar mensajes. Miren. Alejandro levantó el teléfono y leyó el último mensaje de Roberto para que todos escucharan. Alejandro, ¿podemos hablar? Creo que malinterpretaste algunas cosas. Mi padre es importante para mí. Solo estaba confundido. Patricia tiene sus problemas. Estoy trabajando en eso. ¿Puedes decirme exactamente cuánto estás invirtiendo en el nuevo proyecto? El último mensaje lo decía todo. No era sobre mí, era sobre dinero. Escuchó 4.000 millones, dijo Alejandro mientras guardaba el teléfono. Escuchó 2.000 millones en patrimonio y ahora está calculando. Está pensando en oportunidades, inversiones,
herencias. Es tan obvio, murmuró Marco. Tan predecible. Por eso necesito que todos ustedes sepan la verdad. Alejandro se levantó. Cuando Roberto venga y les pregunte sobre esta cena, sobre mi relación con papá Eduardo, sobre mi situación financiera, necesito que le digan exactamente lo que vieron y escucharon. Sin adornos, sin diplomacia, la pura verdad. ¿Cuenta con eso? Felipe también se levantó y me extendió la mano. Don Eduardo, es un honor conocer a alguien tan extraordinario. Y Alejandro, hijo, si alguna vez necesitas socios para cualquier proyecto, cuenta conmigo. Cualquier hombre que trata así a su padre merece mi respeto y mi dinero. Los otros asintieron en acuerdo. La cena terminó 1 hora después. Cada pareja se despidió de mí con abrazos genuinos, con promesas de vernos pronto, con admiración que no sentía merecer, pero que acepté con gratitud. Cuando finalmente nos encontramos solos, Alejandro y yo en su carro regresando al hotel, dejé salir todo lo que había estado conteniendo. ¿Por qué hiciste todo esto? Lloré. La adopción, el testamento, los testigos. Es demasiado, hijo. No es demasiado. Manejaba despacio, con cuidado. Es lo mínimo. Papá, usted vendió su único departamento para pagar la universidad de Roberto. 3 millones de pesos. Esa era su red de seguridad. Lo gastó en él porque lo amaba, porque creía en él, porque te amaba exactamente. Y ahora creo en ti, en que mereces seguridad, en que mereces saber que nunca, nunca más vas a estar solo o desprotegido. Se detuvo en un semáforo rojo y me miró. Si algo me pasa mañana, quiero morir sabiendo que te dejé protegido, que mi vida tuvo sentido porque te devolví, aunque sea una fracción de lo que me diste. Pero el 50% de tu patrimonio, hijo, es una fortuna. 1.000 millones de pesos, asintió. Más o menos. Y cada centavo va con mi bendición. Gástalo en viajes, ropa fina, ayudando a otros, lo que quieras, porque ese dinero lleva mi nombre, pero tiene tu corazón estampado en cada billete. No pude responder. Solo lloré. La luz se puso verde. Alejandro continuó manejando. «Y sobre Roberto», dijo después de un momento. «Va a llamar probablemente mañana. Va a querer arreglar las cosas. Va a decir que se arrepiente, que Patricia lo manipuló, que siempre te ha amado. ¿Y qué quieres que haga? Quiero que hagas lo que te dicte el corazón». Me miró de lado. «Pero también quiero que entiendas algo, papá. La gente no cambia realmente a menos que pierda algo importante. Roberto nunca ha perdido nada. Siempre ha tenido tu amor incondicional. Siempre ha sabido que regresarías. Por eso se permitió maltratarte. ¿Entonces debería castigarlo? No. Deberías enseñarle. Hay una diferencia. El castigo es venganza. La enseñanza es amor duro. Y a veces el mayor amor que podemos dar es dejar que alguien enfrente las consecuencias de sus acciones. Llegamos al hotel. Alejandro estacionó, pero ninguno de los dos se bajó. «El lunes», dijo, «voy al notario con los papeles de adopción. Si firmas, papá, en 6 semanas seremos oficialmente padre e hijo ante la ley, y tu nombre aparecerá en todos mis documentos, en mi acta de nacimiento actualizada. En todo. ¿Estás seguro de esto, Alejandro?» Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Tomó mi mano. «Tú me salvaste cuando tenía 9 años. Ahora déjame salvarte a ti. No solo con dinero o casas, sino dándote el título que siempre has merecido. Mi padre, legal, oficial, innegablemente». Nos abrazamos ahí en el estacionamiento del hotel, y por primera vez en mi vida entendí lo que realmente significaba tener un hijo. No era el que salía de tu vientre, era el que elegía quedarse, el que elegía amarte,
el que elegía honrarte. Y yo tuve la bendición de criar a ese tipo de hijo, aunque no lo supe hasta que lo perdí todo, y él fue el único que regresó por mí. Pero Alejandro tenía razón sobre Roberto. Al día siguiente mi teléfono sonó, y cuando vi el nombre en la pantalla, supe que el acto final de esta historia estaba a punto de comenzar. 3 meses después, mi casa estaba terminada. No solo reconstruida, renacida. Paredes de color terracota, ventanas grandes que dejaban entrar el sol, una cocina moderna donde hacía café fresco cada mañana. El piano nuevo, regalo de Alejandro, ocupaba la sala. Pero lo más importante, había fotos nuevas. Fotos de Alejandro y yo en su oficina el día que la adopción se hizo oficial. Fotos de nosotros en Puerto Vallarta, inaugurando Torres del Puerto. Fotos de su cumpleaños, mi cumpleaños, momentos cuando cocinamos juntos. Nuevos recuerdos, nueva familia, nueva vida. Alejandro se casó en abril. Una mujer hermosa llamada Oralia López, pediatra con un corazón tan grande como su inteligencia. En la boda, cuando me presentó a sus amigos, dijo: «Este es mi papá, el hombre más valiente que conozco». Lloré de felicidad. En junio llegó la noticia. Oralia estaba embarazada. Un niño, mi primer nieto. Bueno, técnicamente, mi primer nieto oficial. «¿Cómo lo vamos a llamar?», preguntó Alejandro una tarde mientras tomábamos té en mi jardín. «Es decisión tuya y de Oralia, hijo. Queremos llamarlo Eduardo, como mi abuelo. El hombre que, aunque no quiso adoptarme, me trató con cariño cuando vivía en su casa». Más lágrimas. Siempre más lágrimas, pero las buenas. De Roberto, silencio total. Supe por doña Esperanza, que ahora me visitaba frecuentemente y con respeto genuino, que él y Patricia se habían mudado a Ciudad de México. Un nuevo trabajo, un nuevo comienzo. Esperaba que fuera real, que realmente estuviera cambiando. Pero ya no era mi trabajo salvarlo. Ya no era mi responsabilidad cargarlo. Una tarde de noviembre, exactamente un año después del incendio, Alejandro y yo estábamos sentados en mi nueva terraza, viendo el atardecer. «¿Sabes qué día es hoy, papá?». «Sí», asentí. «Un año desde que perdí mi casa». «¿Y encontraste tu familia?», agregó. «Encontré», sonreí. «O mejor dicho, la recuperé, porque siempre estuviste ahí, hijo. Solo necesitaba perder todo para ver quién realmente se quedaba». Alejandro tomó mi mano. «¿Te arrepientes de algo? ¿De cortar lazos con Roberto?». Pensé en eso, honestamente. «Duele», admití. «Duele todos los días porque el amor de padre no se apaga como un interruptor. Pero no me arrepiento porque aprendí algo importante. Que amar a alguien no significa permitir que esa persona te destruya. Y que el perdón no significa poner la otra mejilla infinitamente. A veces, el mayor amor es soltar». «Eres sabio, papá». «No», me reí. «Solo estoy viejo, y la vejez te enseña que la paz es más importante que tener razón, y que la dignidad es más preciosa que cualquier relación que te obligue a rogar por respeto». El sol se ocultó detrás de los edificios. La ciudad se iluminó con millones de luces. Y yo, Eduardo Herrera, ahora también padre legal de Alejandro Herrera Morales, me sentí completo por primera vez en años, porque aprendí que la familia no se define por quien comparte tu sangre, se define por quien está dispuesto a sangrar contigo. Y a veces el hijo que no esperabas es exactamente el hijo que necesitabas. Y a veces perder una casa te ayuda a encontrar un hogar. Y a veces el fuego que destruye todo lo que conoces es el mismo fuego que ilumina el camino hacia quien realmente eres. El teléfono sonó a las 9:00 a.m. de un sábado. «Roberto». Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. «Papá». Su voz sonaba cansada, ronca. «Necesito verte, por favor». «¿Para qué, Roberto?».
para hablar, para disculparme como es debido. No por mensaje, no por teléfono, en persona como debe ser. Había algo en su tono que me hizo dudar. ¿Era genuino o era otra actuación? No sé si esté listo para... Por favor, papá, te lo suplico. Dame una oportunidad de explicar, de hacerte entender lo que realmente pasó. Alejandro estaba frente a mí en ese momento desayunando en la suite. Hice una seña preguntándole qué hacer. Escribió en una servilleta. Di que sí, que venga aquí al hotel. Quiero estar presente. Está bien, finalmente dije. Ven al hotel Villa Premier, suite 184, a las 11:00. ¿Te estás quedando ahí? La sorpresa en su voz era genuina. Sí, Roberto. Alejandro me ha hospedado aquí desde el día del incendio. Silencio. Después. Está bien, ahí estaré. Gracias, papá. Colgó. Alejandro puso su taza de café. Bien. Ahora escúchame muy cuidadosamente, papá. Lo que va a pasar hoy va a ser difícil, pero necesitas ser fuerte. ¿Puedes hacerlo? ¿Qué crees que va a pasar? Creo que Roberto va a venir con un discurso preparado. Va a llorar. Va a culpar a Patricia por todo. Va a decir que se dio cuenta de sus errores, y parte de eso puede ser verdad. Pero, papá, tomó mis manos. Necesitas observar no solo lo que dice, sino lo que pregunta. Ahí estará la verdad. A las 11:00 en punto tocaron la puerta. Alejandro abrió. Roberto estaba del otro lado, solo, sin Patricia. Llevaba jeans y camisa casual, no su ropa habitual de negocios. Se veía más joven así, más vulnerable, como el niño que solía ser. Pasa. Alejandro le hizo espacio. Roberto entró mirando alrededor. Las ventanas enormes, los muebles elegantes, las flores frescas. Su expresión era de asombro mezclado con algo más. Envidia. Papá. Caminó hacia mí y se arrodilló. Literalmente se arrodilló donde yo estaba sentado en el sofá. Perdóname. Por favor, perdóname. Las lágrimas corrían por su cara. Parecían reales. Roberto, déjame hablar. Necesito decir esto. Respiró hondo. Fui un idiota. Un egoísta idiota y ciego. Dejé que Patricia me envenenara contra ti. Dejé que me hiciera creer cosas horribles que no eran ciertas. Y cuando más me necesitabas, te fallé de la peor manera posible. Su mano buscó la mía. La tomó. Estaba temblando. Después de la cena de anoche, no pude dormir. Patricia estaba furiosa, gritando sobre cómo Alejandro nos había humillado. Pero yo no podía dejar de pensar en tu cara, en tus palabras, en cómo te dije que eras una carga. Sollozó. ¿Cómo pude decirte eso? ¿Cómo pude cerrar esa puerta? ¿Cómo pudiste? Mi voz salió más dura de lo que pretendía. Porque soy débil, admitió. Porque siempre he sido débil. Tú fuiste fuerte por los dos. Trabajaste tiempo extra, vendiste tu departamento, sacrificaste todo repetidamente, y yo solo recibía. Nunca pregunté qué necesitabas. Nunca me detuve a pensar si estabas bien. Solo asumí que siempre estarías ahí, incondicionalmente, sin importar cómo te tratara. Alejandro se mantenía cerca de la ventana, observando todo sin decir palabra. Y cuando conocí a Patricia, continuó Roberto, ella me hizo sentir importante, exitoso, como si finalmente fuera alguien. Pero el precio de eso fue alejarte. Ella tiene problemas, papá. Problemas de autoestima, problemas de control. Necesita ser el centro de todo. Y yo fui tan estúpido que elegí complacerla a ella en lugar de honrarte a ti. ¿Y ahora qué cambió?, pregunté. Anoche. Me miró a los ojos. Anoche vi lo que perdí. Vi cómo Alejandro te trata. Vi el respeto en los ojos de esos empresarios cuando hablaban contigo. Vi la dignidad que te quité. Y me di cuenta de que perdí a mi padre. No por el incendio, por mi propia estupidez.
Hizo una pausa esperando mi respuesta. No sabía qué decir porque todo sonaba sincero, pero las palabras de Alejandro resonaban en mi cabeza. Observa no solo lo que dice, sino lo que pregunta. Roberto, dije cuidadosamente, aprecio tus disculpas, de verdad, pero las palabras son fáciles, son las acciones las que cuentan. Lo sé, por eso vine a ofrecerte algo. Se levantó. Quiero que vengas a vivir conmigo. No como huésped temporal, como mi padre. Puedo mandarte a construir una adición a la casa, un espacio completo para ti con tu propia entrada, tu cocina, tu espacio, privacidad, pero cerca. ¿Y Patricia?, preguntó Alejandro desde su lugar cerca de la ventana. Roberto lo miró. Patricia tendrá que aceptarlo. Es mi padre, mi casa, mi decisión. ¿Le dijiste que venías aquí?, insistió Alejandro. Una pausa demasiado larga. No exactamente. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que ella no sabe. Tuvimos una pelea horrible anoche. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Me quedé en un hotel. Vine directo de ahí. Entonces no rompiste con ella. Alejandro cruzó los brazos. No le dijiste que las cosas iban a cambiar. Solo huiste. Es complicado, Alejandro. Hemos estado juntos 5 años. No puedo simplemente... Pero sí puedes simplemente cerrarle la puerta en la cara a tu padre en el peor momento de su vida. Alejandro no alzó la voz, pero el tono era filoso como cristal. Eso no fue complicado. Eso fue instantáneo. Roberto palideció. Tienes razón. Tienes completamente razón. Pero estoy aquí ahora, ¿no? Estoy tratando de arreglar las cosas. ¿O estás tratando de garantizar un asiento en la mesa? Alejandro dio un paso adelante. Porque seamos honestos, Roberto. Anoche escuchaste números. 4.000 millones de inversión, 2.000 millones en patrimonio, y ahora vienes con ofertas de adiciones y espacios privados. No, no. Roberto sacó su teléfono. Entonces, explícame estos mensajes que me mandaste anoche, leyó en voz alta. ¿Cuánto exactamente estás invirtiendo en el nuevo proyecto? ¿Tienes socios o es inversión personal? ¿Las torres del puerto son tu único proyecto activo? Roberto no dijo nada. ¿No preguntaste cómo estaba papá Eduardo? Alejandro continuó. No preguntaste si necesitaba algo. No preguntaste cómo podías ayudar. Preguntaste sobre dinero, sobre inversiones, sobre oportunidades. Yo trabajo en finanzas, Alejandro. Es normal que tenga curiosidad profesional. No te hagas el tonto. La palabra salió dura de Alejandro. Sabes exactamente lo que estás haciendo. Viniste porque te diste cuenta de que el parásito del sofá ahora tiene más dinero que tú, y que tu padre, al que despreciaste, ahora está conectado a ese dinero, y no puedes soportarlo. Eso no es cierto. Roberto se levantó. Vine porque me di cuenta de mi error, porque quiero recuperar a mi padre. ¿Lo quieres recuperar? Alejandro rió sin humor. ¿O quieres garantizar que cuando herede algo de mí, tú estés en la foto? El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto me miró. Papá, no le creas. Está tratando de separarnos. Quiere tenerte solo para él. No. Y mi voz salió más firme de lo que esperaba. No te creo, Roberto. Se congeló. ¿Qué? Alejandro tiene razón. Me levanté. No preguntaste cómo estaba. No preguntaste si estaba durmiendo bien, si estaba comiendo bien, si las pesadillas del incendio aún me despiertan por las noches. Preguntaste sobre dinero. Papá, y mira esto. Caminé hacia la mesa donde había dejado mi teléfono. Anoche, después de la cena, me mandaste un mensaje, solo uno. Encontré el mensaje y lo leí en voz alta. Papá, ¿es cierto que Alejandro te está dejando algo en su testamento? ¿Cuánto? Necesito saber para ayudarte a planificar. Lo miré directamente a los ojos.
No dijiste «lo siento». No dijiste «estoy avergonzado». Dijiste «¿cuánto?». Esa es tu pregunta. Esa siempre es tu pregunta. Estaba preocupado de que te estuviera manipulando. ¿Que él me está manipulando? Alejandro rió amargamente. Hermano, lo tienes todo al revés. Caminó hacia su maletín y sacó los documentos de adopción. Los puso sobre la mesa de centro. Esto es una petición de adopción legal. Papá Eduardo me va a adoptar oficialmente. Voy a cambiar mi nombre para incluir el suyo. Y sí, está en mi testamento con el 50% de todo lo que tengo. Los ojos de Roberto se abrieron. Hizo cálculos rápidos en su cabeza. 1.000 millones de pesos. Pero Alejandro continuó. Hay algo que deberías saber. Ese dinero viene sin ti. Viene con una condición. La condición es que papá Eduardo nunca más tenga que suplicar por amor, que nunca más tenga que preguntarse si es una carga, que nunca más tenga que tocar puertas que deberían estar abiertas para él. Alejandro, espera. No, tú espera. Alejandro se acercó a él. Toda tu vida tu padre te dio todo, y ahora que alguien más le está dando algo a él, vienes corriendo, no por él, por ti, por miedo a perder, por miedo a quedarte fuera. Yo lo amo, Roberto gritó. Amo a mi padre. ¿Me amas?, pregunté, y mi voz se quebró. ¿Me amas, hijo? Sí, con todo mi corazón. Entonces dime. Las lágrimas me corrían por la cara. ¿Por qué siento que apenas me redescubriste? ¿Por qué siento que solo soy precioso para ti ahora que Alejandro me valoró primero? Roberto abrió la boca, la cerró. No tenía respuesta porque la verdad era obvia, dolorosa, innegable. Me había redescubierto, no por amor, sino por miedo a perder una herencia que nunca fue suya. Vete, Roberto, dije suavemente. Vete a tu casa, con tu esposa, a tu vida, y piensa muy bien en quién quieres ser, porque el hombre que eres ahora no es el hombre que yo crié. Papá, por favor, te doy la misma opción que tú me diste. Mi voz era firme. Ahora no hay lugar aquí para ti, no de la manera que quieres. No hasta que puedas venir sin calculadora en la mano, sin preguntas sobre testamentos y herencias, solo con un corazón verdaderamente arrepentido. Roberto me miró por un largo momento. Vi cuando se cayó la máscara. Vi cuando la realidad lo golpeó. Vi cuando entendió que había perdido todo, no el dinero, a mí. Se fue sin decir más. La puerta se cerró detrás de él con un clic suave, igual al clic de la puerta que él me había cerrado en la cara el día del incendio. La diferencia es que, esta vez, fui yo quien la cerró. Y por primera vez en mi vida, no me sentí culpable por poner límites. Me sentí libre. 6 meses después. Tengo 69 años. No sé cuántos me quedan, pero sé esto. Los voy a vivir con dignidad, con amor, con el hijo que eligió amarme cuando no tenía obligación. Mi nieto Eduardo nació en marzo. Un bebé perfecto con los ojos de Alejandro y la sonrisa de Oralia. Cuando lo cargo, veo el futuro, veo la esperanza. Veo que las familias que construimos con amor son más fuertes que las que recibimos por casualidad. Alejandro prosperó aún más. Sus torres del puerto se vendieron en tiempo récord. Abrió oficinas en Cancún, Mérida, Puerto Vallarta. Pero todos los domingos viene a comer a mi casa. Todos los domingos me trae a mi nieto para que juegue en el jardín que plantamos juntos. Y todas las noches, antes de dormir, agradezco. Agradezco por el fuego que destruyó mi casa, porque me enseñó quién era mi verdadera familia. Agradezco por la puerta que se cerró, porque me abrió los ojos. Agradezco por las mentiras que escuché, porque me mostraron la verdad. De Roberto, silencio. Doña Esperanza me contó que se divorció de Patricia, que está en terapia,
que está tratando de cambiar realmente. Lo espero, lo deseo, rezo por él todas las noches. Pero ya no es mi responsabilidad salvarlo, ya no es mi trabajo cargarlo, porque aprendí algo que me tomó 69 años entender. Amar a alguien no significa permitir que te destruya. Y perdonar no significa poner la otra mejilla infinitamente. A veces, el mayor amor es soltar. Una tarde, mientras Alejandro y yo veíamos a mi nieto gatear por el piso de la sala, me preguntó: ¿extrañas a Roberto, papá? Todos los días, admití. Pero no extraño el dolor, no extraño rogar por respeto, no extraño sentirme como una carga. ¿Y si regresa? ¿Si realmente cambia? Las puertas pueden abrirse otra vez, hijo, pero solo si la persona del otro lado aprendió a valorar lo que hay adentro. Alejandro sonrió. Eres sabio, papá. No, mijo, solo estoy viejo, y la vejez te enseña que la paz vale más que tener razón. Mi nieto se acercó gateando, se agarró de mis pantalones, me miró con esos ojos enormes y me sonrió. En esa sonrisa vi todo lo que realmente importa. Vi el amor que no pide nada a cambio. Vi la familia que se construye día a día, no la que se recibe por derecho. Y en ese momento, en mi casa reconstruida, con mi hijo elegido y mi nieto en brazos, entendí la verdadera riqueza. No está en lo que posees, está en lo que no permites que te quiten: tu dignidad, tu paz, tu derecho a ser amado sin condiciones. Si esta historia te llegó al corazón, si te hizo pensar en tus propias relaciones familiares, en quién realmente está ahí cuando todo se derrumba, deja tu comentario. Cuéntame desde dónde estás viendo. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Has tenido que tomar decisiones difíciles sobre la familia? Si esta confesión te dejó algo, dale like y suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo para seguir compartiendo historias de vida como esta. Historias que nos recuerdan que no estamos solos, que otros también han llorado estas lágrimas, que otros también han tenido que elegir entre amar y protegerse, y que siempre, siempre elegir protegerte no es egoísmo, es supervivencia, es dignidad, es amor propio, porque no puedes servir agua de un pozo vacío. Y yo pasé demasiados años dejando que otros bebieran de mí hasta secarme. Ahora mi pozo está lleno otra vez, y solo lo comparto con quienes aprecian el agua. Hasta la próxima historia, donde seguiremos recordando que ser fuerte no significa no llorar, significa levantarse después de cada lágrima. Y yo me levanté, una y otra vez, porque la verdadera familia no es la que comparte tu sangre, es la que está dispuesta a sangrar contigo, y a veces el hijo que no esperabas es exactamente el hijo que necesitabas, y a veces perder una casa te ayuda a encontrar un hogar, y a veces el fuego que destruye todo lo que conoces es el mismo fuego que ilumina el camino hacia quien realmente eres. Tengo 69 años. Mi casa se quemó. Mi hijo me cerró la puerta. Mi hijo adoptivo me salvó. Y aprendí que al final, lo único que realmente poseemos es nuestra dignidad. Y nadie puede quitárnosla. Solo nosotros podemos regalarla. Y yo ya no regalo la mía.